Bueno, amados hermanos, tengo el honor y el privilegio de volver a compartir la palabra de Dios con ustedes. Qué hermoso. Pero hoy vamos a enfocarnos al compromiso de la mujer de transmitir la fe a sus hijos. Ya hemos hablado fuertemente con los varones, amén, una y otra vez, pero la pregunta siempre es: ¿y qué de las mujeres? ¿No es cierto? Casi me siento como Pedro cuando el Señor estaba hablando con los discípulos y le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven te ceñías tú solo, mas cuando seas viejo otros te ceñirán, dando a entender de qué muerte había de glorificar al Señor. Y ya ven, Pedrito, ¿y este qué? Dice de Juan, ¿no? Y dijo el Señor: si yo quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Y ahorita estamos los varones diciendo: ¿y las mujeres qué, pastor? ¿Verdad? ¿Y las mujeres qué? Bueno, pues bueno. Saben, me enfoqué más fuertemente en los varones porque somos los que tenemos la responsabilidad directa de la familia delante de Dios y vamos a dar cuentas a Dios los varones, amén. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Sí se acuerda, ¿verdad? ¿A quién le pidió cuentas el Señor? A Adán, porque él era responsable de su esposa. Él era responsable de la familia, amén. Sin embargo, si toma nota, en Génesis 2, versículo 18, dice que Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Qué maravilloso, amén. Oremos. Padre, habla a nuestros corazones, sigue trabajando en nuestras vidas y que tu palabra llegue con poder y transforme nuestras mentes y corazones para alinearnos a tus principios, a tu propósito, a tu santa voluntad, pero sobre todo a tu diseño. Oh Dios, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos a Dios creando los cielos y la tierra y vemos su poder diciendo: hágase la luz, y se hizo, y vemos a un Dios sapiente, todopoderoso, de una manera tan extraordinaria, mostrando toda la albura de sus perfecciones, toda su gloria en crear los cielos y la tierra con tanta perfección. Nosotros vemos a Dios, hermanos, en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, y hay una frase reiterativa en cada uno de los días de Dios en su creación, diciendo que vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Bueno en gran manera. Y hace al hombre, pero ahí surgió un detallito, ¿verdad? ¿Por qué no? Surgió un pequeño detalle. Todo era bueno en gran manera. Crea al hombre solo, le pone a todos los animales delante de él para que les ponga nombre. El Adán era una computadora, ¿no? Mega inteligente, le puso nombre. Dice la Biblia que el nombre que les puso a Adán sigue hasta el día de hoy. A todo le lo nombró. Pero ¿sabe qué? No se encontró ayuda idónea para el hombre entre los animales. Así que si usted ha escuchado ese dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, es una mentira. Amén. El mejor amigo del hombre es Dios. Dios llamó a Abraham su amigo. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. O sea, si me obedeces, ¿no? Entonces vio Dios que todo era bueno en gran manera. El Adán andaba con sus amigos, ¿no? Con la jirafa, el elefante, el cocodrilo, ¿verdad? Y ahí andaba, pero les hablaba y no le contestaban. O sea, no había coinonía, no había comunión entre el hombre y el animal. ¿Cómo ves? Ahí platicaba el Adán con el elefante, pero el elefante solamente le hacía con la trompa, ¿no? Pero como que no había ese clic, ¿no? Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén a eso, varones? No es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios por las mujeres. ¿A poco no? ¿Cómo sería nuestra vida sin ellas, varones? A ver. Es el momento de abrazarla, darle la mano, un besito, decirle: gracias por estar en mi vida. Sea cariñoso, ándele, Anía. No es que en la iglesia no se puede, ¿cómo no? Abrázela, dele un beso. Amén. Gracias por estar en mi vida. Qué especiales son. Igual de pecadoras a nosotros.
tanta comunión, ¿verdad? Somos tan iguales, hechos de la misma masa, ¿no es cierto? Pero no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. La mente perfecta de Dios dijo, no es bueno. Y sí, mire, las mujeres se van de vacaciones, mándenla 15 días de vacaciones. Cómo sufren los hombres, ¿eh? Tiene que barrer, trapear, cocinar, lavar, cuidar a los niños. Y está gritando, Dios, regrésamela, por favor. ¿Qué hago yo sin ella, no? Hay varones que después de 30 años de casados ni siquiera saben echar un huevo a la cacerola, se mueren de hambre. No saben lavar, no saben planchar, no saben nada, ¿verdad? Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es muy importante, mujeres, lo que le voy a compartir, el papel tan importante de usted de apoyar a su esposo, no de robarle el lugar. ¿Me escuchó? Fue diseñada y creada como una ¿qué? Ayuda idónea para que el diseño de Dios se cumpla en el hogar. Hoy en día en la sociedad que vivimos, cuando los hombres no funcionan en el diseño, cuando los hombres no toman la autoridad, cuando no trabajan de acuerdo a lo que Dios les ordenó, la tendencia es que las mujeres tomen las riendas. Mi abuela siempre decía en uno de sus dichos, ¿verdad? Mira, el hombre, hijo, debe de llevar las riendas, pero puestas, decía mi abuela. O sea, que ella es la que mandaba. Y así parece que hoy son las mujeres las que tomaron la autoridad del hogar y parece que ellas son la autoridad y ellas son las que le mandan. Pero amadas hermanas, con todo mi corazón les digo, ese no es el diseño de Dios. Tu trabajo no es, si mi marido no funciona, yo hago la función. No. El propósito de Dios es que si tu marido no funciona, tú ores por él, trabajes en pro para que tu marido tome el lugar que le corresponde y la autoridad que se le entregó. Tú eres su apoyo para ayudarle a cumplir la tarea tan grande que Dios puso en las manos de tu marido. Vas a enseñar a tus hijos lo que es la autoridad. ¿Cómo? Haciendo congruentes. ¿Cómo vas a ser congruente tu madre en decirle a tus hijos, sujétense a su papá, él es la autoridad, hay que obedecerle? ¿Cómo, mujeres? Poniendo el ejemplo de ustedes. Porque dice la Biblia que usted debe de sujetarse a su marido ¿en qué? En todo, en todo. Claro, nuestra tarea de los varones es como dice Efesios 5:25, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra griega ahí de amor es ágape, ¿verdad? O sea, es un amor sacrificial. El hombre siempre tiene que sacrificarse por su esposa y tiene que sacrificarse por sus hijos, por su familia. Esa es la tarea que Dios le encomendó, pero la mujer es un apoyo. Al hombre Dios le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que proveer lo espiritual y también tenemos que proveer lo material, las dos cosas, como ya aprendimos, como primicia, lo espiritual. Pero mientras salimos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente, ahí entra el trabajo arduo de las mujeres. Cuando Dios crea al hombre y a las mujeres y nota el detalle en Génesis, ¿verdad? Claramente nos da el detalle donde dice gobiernen y sojuzguen la tierra, en plural, a los dos. Cuando vemos los requisitos de los pastores, de los ancianos en 1 de Timoteo capítulo 3, nos dice que gobierne bien su casa, si no, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? Hay que gobernar la casa. Es la tarea de los hombres y la mujer tiene que apoyar esa tarea. Por eso es una ayuda idónea. Ahora, también la ayuda idónea no significa que usted se convierta en Zoila. Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que todo, ¿no? Como la sirvienta de la casa. No, no se trata de eso, usted lo sabe. Una ayuda idónea es que usted es una acción, es una ayuda, un apoyo para su esposo. ¿Cómo lo entendemos? La palabra hebrea en el idioma original, ayuda idónea, fíjese bien, se traduce como contrapeso. Qué interesante. Contrapeso. Entonces, ¿se acuerda cómo eran las balanzas de antaño? ¿Cómo eran las balanzas de antaño, amados hermanos? ¿Verdad? Regularmente era un brazo, un péndulo que tenía así los dos brazos. ¿Y que cómo se pesaba? Se ponía el contrapeso para que ¿qué? Ok. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano, el varón, tiene la tendencia de ¿qué?
Y entonces ahí está la mujer que le hace ¿qué? Con sus opiniones y todo decir, oye viejo, pero mira, acuérdate, se diga. Y usted tiene que hacer un contrapeso de la opinión de su esposa y recordar el consejo de Dios en la palabra y trabajar juntos en establecer el diseño de Dios en nuestros hogares. Entonces usted, mujer, tiene que enseñarle a sus hijos el principio de autoridad, porque dice Romanos 13 claramente a partir del versículo 1 que el principio de autoridad debe forjarse en el hogar, y claramente dice que toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Y quien se resista a esa autoridad puesta por Dios, a fin de cuentas, ¿a quién se está resistiendo? A Dios que puso esa autoridad. Entonces usted debe trabajar, mujer, en el hogar para que la autoridad de Dios y de su esposo se manifiesten en el hogar, y trabajar en pro para que sus hijos aprendan este principio con el ejemplo de usted, mamá, de cómo usted también se sujeta a su esposo. Se diga, lo obedece. La Biblia dice que usted debe de amar a su esposo. Inclusive Tito dice que usted debe de enseñar las mujeres ancianas, a las más jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos. Y dice que deben enseñar esto a sus hijos. También la Biblia dice que no solamente usted tiene que sujetarse a su esposo, dice que lo respete. ¿Sí? Que lo respete. A veces el marido ya ve cómo son a veces los hombres. Y usted está diciendo, el hombre, no, fíjate hermano, ¿qué es esto? Y está contando una historia y usted, no es así. No, pero que, no. Y usted lo empieza a exhibir a cada rato. Hermano, la ropa sucia se lava en casa. Déjelo a su marido que se equivoque, ya ves cómo es él. Pero acá en la casita dile a él, ay esposo, nomás empiezas a hablar y yo me pongo a orar. Mira, dijiste esto y esto. Ay, gracias amor, ayuda idónea. Voy a procurar, ¿verdad?, no ser tan exagerado, porque, ¿verdad?, dice, no, me enfrenté a 3 personas, ¿verdad?, y era una. O sea, tenemos a usar la hipérbole siempre, la exageración, ¿no? Y a veces a los hombres las cuentas como que redondeamos, como 1000. Pero hermana, usted respete a su marido, él es una autoridad. En casa pueden platicar, dialogar, pero en público usted debe respetar la autoridad de su marido. Delante de sus hijos usted debe de respetar la autoridad de su marido. Claro, él es un pecador, va a cometer errores. Y usted está para apoyarle, no para suplantar la autoridad que Dios le dio. Como no funciona, entonces ahora yo voy a hacer las cosas. No, mujer, tu tarea es apoyarle, orar por él, aferrarte a trabajar en su vida para que él tome el lugar que Dios le dio y que tus hijos aprendan este principio. Mujeres, ustedes son muy importantes en el rol de la familia, son muy importantes. Varón, por favor, entiéndelo. Estas enseñanzas no es para que tú te vuelvas un dictador. Tú debes de amar a tu esposa, tratarla como un vaso más frágil, como coherederas de la gracia de Dios. No hay que ser ásperos con ellas. De hecho, Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, nos dice a partir del versículo 7 que si tú no tratas bien a tu esposa, tus oraciones tienen estorbo. Te lo explico de esta manera: tú tratas mal a tu esposa, ¿verdad? Andas en la carne y bueno, la humillas y haces todas esas cosas que a veces hacen los hombres, y luego muy espiritual vas delante de Dios y dices, Dios, dice el Señor, no. Si tú tratas así a tu esposa, yo no te escucho. Tu oración tiene estorbo, dice la Biblia. ¿Alguien dice amén? Tiene estorbo. Así que para tener una verdadera relación con Dios, tú tienes que tener una verdadera relación con tu esposa y con tus hijos. Amén. Trátala como vaso más frágil. Ellas son tan guerreras, son tan luchonas, son tan fuertes a veces. Qué apoyo tan tremendo nos brindan en la vida diaria y cotidiana, y aún en lo espiritual. ¿Cuántas veces ellas están siempre orando por mí? Mi esposa siempre está orando por mí, luchó por mí cuando yo era inconverso, y ella siempre estuvo trabajando en pro, en oración por mí, luchando. Y una vez que yo vine a Cristo, ella no ha dejado de trabajar, de orar por mí, hermanos. Y si ustedes lo notan,
Dios nos ha dado el honor de ir a muchas iglesias, en muchos países a estar predicando la palabra de Dios, pero yo siempre estoy con mi esposa. Nunca he ejercido mi ministerio sin ella. Donde quiera, en las universidades donde doy clases, en los institutos, donde quiera, en las iglesias donde voy a predicar y me invitan, les digo, voy con mi esposa. Salgo caro porque tienen que apoyar a mi ayuda idónea. O no voy, como lo escuchó, no voy. O si los hermanos con todo corazón me dicen, hermano, queremos que vengas, pero no tenemos los medios. Pues yo, hermanos, me esfuerzo y yo pago mi vuelo y el de mi esposa si no hay los medios. Yo no trabajo por dinero, yo no vengo por dinero. Si Dios mueve a la iglesia a bendecir, qué bueno, pero si no, no se equivoque, yo no cobro, yo no vengo a pedir dinero, yo vengo a aplicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero nunca hago mi ministerio sin mi esposa. De hecho, no podría. ¿Cuántos pastores o cuánta gente que de repente empieza a viajar solo, luego escuchamos que cayó en pecado, que andaba en adulterio, que se robó a la secretaria, que veía pornografía en el hotel? Qué horrible, qué mal testimonio. Y algunos pensarían, no, a mí no me pasa. No, hermanos, mire, hace tiempo leí un libro que se llama Curvas Peligrosas y hablaba de todos los malos ejemplos dentro de la iglesia de gente que cayó en pecado. Hablaba de un pastor en los Estados Unidos que se gastó casi $300,000 de la cuenta de la iglesia en solamente ver pornografía. Josh McDowell dijo, hermanos, en una conferencia que de 5,000 pastores, 4,000 confesaron ver pornografía. ¿Cuánta gente ha caído en pecado? Jóvenes que estaban en la alabanza, gente que estaban en el ministerio, ancianos, diáconos. Por eso debe haber siempre un respeto entre hombres y mujeres en la iglesia, amén. Nos amamos, pero siempre debe de haber un respeto, o sea, una distancia. Mujer, si alguien, los hermanos, usted es llamada por Dios a darse a respetar. Usted tiene un esposo, hermano, Dios lo bendiga, nos podemos abrazar. Inclusive algunos tenemos la libertad de saludarnos con ósculo santo, porque dice la Biblia que lo hagamos con un beso. Amén, hermanos. Pero usted, mujer, usted sabe cuando un hermano se pasa, ¿a poco no? Inmediatamente, y párele el alto. Pero si usted empieza, ay, sí, también, y al rato, mira cómo, hola, y ya le empieza a agarrar el hombro, y mi hermano, eso está mal, hermano. Guarde distancia. Debe de haber un trato santo entre hermanos. Amén, hermanos. De respeto, porque el diablo es diablo. Decía mi abuela, el hombre es fuego y la mujer es topa, y luego viene y le sopla. Y usted diría, a mí no me va a pasar. En este libro, que da puros ejemplos de gente que cayó en pecado por descuidar su casa, su hogar y su relación y su matrimonio, nos da 3 ejemplos extraordinarios este libro. Se me grabaron, ¿verdad? Porque decía, mira, el rey David fue el hombre más espiritual en la Biblia. Dios dijo que era conforme a su corazón. Sin embargo, cayó en pecado, ¿se acuerdan? Le robó la mujer a Urías Eteo y fue un pecado gravísimo del rey David. Y tú decías, este hombre que escribió salmos tan hermosos cayó en eso. El hombre más espiritual se descuidó poquito y mire dónde terminó. Así que, varón, no se descuide ni poquito. Agárrese de Dios y agárrese de su esposa y no se suelte. El hombre santo y espiritual, cuando se casó, cerró los ojos a todas las mujeres del mundo y los abrió para una sola, a su esposa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, David era el hombre más espiritual, pero se apartó poquito, porque dice la escritura, hermanos, en el libro de Samuel, en el capítulo 11, y dice claramente, ¿verdad?, que cuando salieron a la guerra, él en vez de salir a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó en el palacio, ahí estaba de ocioso. Y acuérdense que la ociosidad es madre de todos los vicios y taller de Satanás. Vio una mujer desnuda, dijo, tráigamela, y conocen la historia. El hombre más espiritual se apartó un poquito y mire hasta dónde llegó. Ahora veamos el segundo caso, al hombre más sabio, Salomón. El hombre más sabio. La sabiduría no humana, también la del cielo le dio Dios. Y sin embargo, otra vez se apartó poquito. ¿Y dónde terminó? 700 esposas y 300 concubinas. Y yo siempre he dicho, 1,000 mujeres cualquiera, pero 1,000 suegras.
Ni el hombre más sabio. 300 concubinas que no eran judías, que Dios lo prohibía. ¿Y saben cómo terminó Salomón? Haciéndole un nichito de su ídolo a cada una de sus mujeres. Les hizo su templito. Y cuando muere, Israel termina textualmente dividido y perdido en idolatría. Mire. Y luego el hombre más fuerte, Sansón, ¿verdad? Mató 1000 hombres con una quijada de un asno. ¿Quién podía con ese hombre valiente? Pero fue y vio una mujer que no era judía, la cual estaba prohibida, porque sigue diciendo Dios: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. Recuérdaselo a tus hijos. Recuérdaselo a tus hijos. Pero mire, va Sansón y le dice a sus papás: esta agradó a mis ojos. Y en vez de decir los papás: no, hijo, acuérdate el principio, Dios dice que no. Sí, cómo no, mi hijo, lo que usted quiera, usted es mi chiquiado. Y ya sabe dónde terminó Sansón. ¿Y cuál es la enseñanza, hermanos? Bien simple. El hombre más espiritual cayó, el hombre más sabio cayó y el hombre más fuerte cayó. Y uno reflexiona rápidamente: ni soy tan espiritual como David, ni soy tan sabio como Salomón, y ni soy tan fuerte como Sansón. Dios, ayúdame. Amén. Hermano, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas, cuida lo que sientes, cuida lo que haces, cuida dónde vas, cuida tus amistades. 1 Corintios 15, 33 y 34, porque nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías, podríamos entenderlo. Cuídate, cuida cuando entras a lo que viene siendo tus aparatos electrónicos. Yo tengo mi computadora, tengo mi tableta y tengo mi teléfono, pero yo no los tengo con clave. Y si tengo una contraseña, la saben mi esposa y mis hijos, y todos me revisan mis teléfonos porque yo no tengo nada que ocultar. Y igual yo hacía inspecciones como en la penal a mis hijos, hermanos. Ya ves, en la penal tú estás haciendo de repente revisión, y así llegaba yo. De repente entraba y: órale, échame el teléfono, échame, échalo, ¿verdad? Que mi espacio es personal. No, yo te mantengo, es mi casa, no es tu cuarto, es el mío. No hay espacio personal aquí, yo mando. Échame tu teléfono y órale, a revisar qué traes. A ver, déjame ver. ¿Qué es mi correo? No, no es tu correo. Deja ver qué estás viendo. Deja analizo tu teléfono, deja analizo tu tableta. Porque yo tengo que ver por la vida espiritual de mis hijos. Y tu mujer tienes que hacer lo mismo en tu casa. Mientras tu esposo no está, tú eres autoridad en la casa, mujer. Amén. Mientras el esposo no está, tú eres autoridad. Ejerce la misma autoridad. Claro, llega el marido y dice: ahora todos nos sujetamos al marido. Amén. Así es el modelo. ¿Alguien dice amén? Ok. Entonces hay que estar vigilando, hermanos, la vida espiritual unos a otros. Pero tu mujer también haz lo mismo. Dile a tu esposo: préstame tu celular porque voy a llamarle a mi mamá. Y si ves que tu esposo se pone nervioso: espérame, ahorita te lo paso, espérame. Hermana, te lo digo abiertamente, tu esposo trae un problema espiritual y puede ser de pornografía. Escúchame. Empieza a orar por él. Es uno de los peores pecados que se han introducido a la iglesia. Tengamos mucho cuidado en la vida espiritual de todos. Ok, estamos en esta modernidad, usamos aparatos, amén, pero somos cartas abiertas leídas por los hombres, dice la Biblia, ¿o no? ¿Qué somos? Cartas abiertas leídas por los hombres. Mujer, lee la carta que es tu esposo. Hombre, lee la carta de tu esposo, lee la carta de tus hijos. Somos cartas abiertas, aquí no hay contraseñas. O sea, tú revisa. Somos cartas abiertas. El que no tiene nada que esconder, el que no anda en pecado, da gloria al Señor. Como dice el Salmo 36:9: en ti está el manantial de gloria, en tu luz veremos la luz. Porque dice 1 Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y hay que caminar en santidad y en integridad. Como dice el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos daré a conocer mi pacto. Dios nos manda a caminar en intimidad, y la única manera de lograrlo es andando en la luz. Dios no tiene comunión con los que andan en tinieblas. Amén, hermanos.
Entiéndelo, hermano, hermana, joven, entiéndelo. Si hay pecado en tu vida, tú no tienes comunión con Dios. Y todo lo que hagas en tu casa, en la iglesia, aquí puedes cantar, puedes ofrendar, puedes predicar y puedes hacer lo que quieras para Dios. Pero si tú traes pecado en tu vida, lo que tú haces para Dios es un fuego extraño. Dios no lo recibe. Por favor, ya maduremos. ¿Qué te hace pensar que andas en pecado y acepta tu ofrenda? ¿Qué te hace pensar que traes las manos sucias y Dios dice, no le hace, te quiere, hijo, así echa la ofrenda, así la acepto? No, hermanos, por favor, recuerden, Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Si tú no andas en santidad, todo lo que haces para Dios es un fuego extraño que Él no acepta. Somos llamados, hermanos, a vivir en santidad. Es la única manera de tener comunión con Dios. Tú tienes que revisar, mujer. Y una de tus tareas principales es revisar la vida espiritual de tu casa cuando no está tu marido. Tú tienes que revisar la vida espiritual de tus hijos y ejercer la autoridad, mujer, que Dios te dio en tu hogar. Mientras la autoridad de tu marido no está ganando el pan, tú tienes que hacer ese trabajo. Por eso eres una ayuda idónea. Dice 2 Timoteo 1:5, hermanos, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice el apóstol Pablo, haciendo encomio de la verdadera fe que había en Timoteo, dice, la cual habitó primero, claro, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también habita en ti, porque somos cartas abiertas. Amén. Pablo estaba seguro de la fe que había en Timoteo, que venía desde su abuela y que venía de su madre. Así que es muy importante entender, hermanos, este principio. La gratitud que debe de haber, hermanos, en el corazón humano por todas las bendiciones que Dios nos ha dado del cielo, porque todo proviene de Él. Como dice Santiago 1:17, todo don perfecto y toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este caso, el apóstol Pablo está dando gracias por la fe de Timoteo, que él podía percibir que era una fe genuina, por la preciosa fe que ha sido sembrada y afirmada en su corazón de Timoteo. Por eso él hablaba de ello. La vida cristiana, hermanos, es compleja en el sentido del testimonio. Puede haber gente que dé testimonio de estar en Cristo y de ser un verdadero creyente y no serlo. ¿Sabía eso? Si entre nosotros se congregara Judas, ¿qué pensaría? ¿Qué puesto cree que tuviera Judas entre nosotros? Fuera un anciano. Amén. Pues era apóstol, ¿no es cierto? Sacó demonios, predicó el evangelio, hasta era el tesorero y era humanista. ¿Se acuerda cuando se quebró ese perfume de mucho precio que dijo el Judas? ¿Verdad? Qué desperdicio. Mire lo que es una mente no renovada. Cree que lo que se invierte en el reino de los cielos es desperdicio. Así piensa un impío. Porque el creyente sabe que lo que nosotros invertimos en el reino de los cielos trae gloria al Señor, porque Él nos exhortó que hagamos tesoros ¿dónde? En el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Así que el impío cree que todo lo que hacemos para Dios es desperdicio. Pero el creyente entiende lo que es la vida consagrada. Judas, hermanos, era humanista porque dijo que no solamente era un desperdicio. Miren lo que dice. Mire la mentira del hombre impío no renovado, y que puede estar entre nosotros. Mire su actuar. Se hubiera vendido y dado a los pobres. Ay, qué buena persona. Piensa en los pobres. Pero ¿sabe qué dijo el evangelista? Lo exhibió. Dijo, y no es que pensara realmente en los pobres este humanista. No. Lo que pasa es que era ladrón y sustraía de la bolsa. Y estaba, hermanos, era apóstol. Tuvo al mejor maestro, a Cristo. Y sin embargo era un cachirul. Dice Juan 6:70, ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno es diablo? Judas no perdió la salvación. Él nunca la tuvo, porque la salvación no se pierde para el que la tiene. Amén, hermanos. Pero por eso tu mujer tienes que trabajar intrínsecamente en la supervisión espiritual de tus hijos cuando no esté tu marido, porque cuando él llega
Aunque él llegue cansado, aunque el jornal haya sido de 8, 10, 12 horas de trabajo, varón, aunque llegues cansado, tu tarea al llegar a la casa no es decir, ya trabajé, no me molesten, voy a ver la tele, me quito la chancla, háganse para allá, no quiero escuchar a nadie, mujer, tú encárgate porque yo vengo cansado. No, usted llega, varón, y no importa lo cansado que venga, la mujer le entrega toda la autoridad, usted tiene que ministrar su tarea de autoridad y de hombre espiritual, proveyendo lo espiritual a su casa, aunque venga cansado. No lo descuide, es su tarea. La mujer es ayuda idónea, lo está apoyando. Pero por ahí dicen que a veces en vez de ayuda idónea es ayuda ileona. Pero no, hasta el marido le tiene miedo. Y hay quienes dicen que en vez de ayuda idónea es ayuda idónea. Es la que manda, es como la María Félix, ¿verdad? Donde decían, algunos me dicen que soy como la divina Garza. Y dijo la María Félix levantando la ceja: no se equivoquen, yo no soy como la divina Garza, yo soy la divina Garza. Espero que tu mujer no seas de esas, que te sientes la mera mera, donde todos tienen que cuadrarse, hasta el marido, porque la tendencia de la mujer es ser controladora. Controlar todo. Se diga, aún al marido y hasta la iglesia. Las actividades, hasta los ancianos los queremos traer así las mujeres, ¿eh? ¿Se diga? Por eso hay un orden aún en la iglesia para hombre y para mujer, amén. Hay un orden. Por eso dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 2, del verso 5 al 8, ¿no? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No permito, dice la doctrina apostólica. Digo apostólica no por la religión, sino la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo. Amén. Bueno, y si usted tuviera un argumento, dice porque Adán fue formado primero y después Eva. Así de simplemente es el principio de roles establecido por Dios. Punto. No peleemos, no aleguemos. Esto no es machismo, no es chauvinismo, es diseño de Dios. Salió de la mente de Dios y del corazón de Dios. Amén. Esa es la verdad en la Biblia, hermanos. Pero ¿qué hay que vigilar, mujeres? Te voy a dar ciertas herramientas para que entiendas que tus hijos son cartas abiertas y tú estés orando y trabajando en pro de saber si tus hijos realmente son creyentes genuinos y verdaderos. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana todo, hermano, se puede fingir. ¿Cuántas cosas se pueden fingir? Amén. Veamos un recuento bíblico de las cosas que pueden fingirse. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, dice la palabra de Dios, nacido ¿de qué? De un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿De qué, hermanos? Fe no fingida. Pregunta: ¿se puede fingir la fe? Sí. Pregúntele al Judas. ¿Se puede fingir la fe? Hay gente que puede fingir que es creyente. Puede durar hasta años en la iglesia, hasta escalar en los ministerios, y de repente se pierde y se vuelve al mundo y dice: no, es que era un buen hermano, un buen cristiano, pero se fue para atrás y muchos dudan, entonces perdió la salvación. No, si alguien retrocede y no regresa porque no era un hijo pródigo, entonces no perdió la salvación, nunca fue salvo. Le aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse. La fe se puede fingir, el amor se puede fingir. Mire lo que dice la Biblia, Romanos 12:9. ¿Cuál es la exhortación para los creyentes verdaderos? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y sigue lo bueno. El amor sea sin fingimiento. La gente puede fingir el amor, ¿no es cierto? Usted puede decir: hola, ¿cómo estás? Y mi abuela decía beso de Judas, porque era hipócrita el beso. Se puede fingir. ¿Sabían que ustedes que el amor verdadero no es el corazón? Es que literalmente, bueno, no se oye poético si nos vamos al original de la Biblia, al griego original. En el griego original, hermanos, dice que los sentimientos más reales, entiendas el amor verdadero, está en las entrañas. Y la traducción de la palabra entrañas en el griego original es riñones o hígado, entrañas.
Pero no se oye poético. Hermosa esposa maravillosa, te amo con todos mis riñones. ¿Cómo que no se oye bonito? Entonces le metemos poesía con todo mi corazón. Pero en realidad, hermanos, el amor se siente en la panza. El dolor, la angustia, ¿dónde pega? Siempre en la panza. Amén. Por eso yo veo a muchos maridos muy enamorados cuando les veo la panza, porque dicen que el amor empieza por la panza, ¿verdad? A todos los que vean panzones es que están bien contentos y bien enamorados, ¿verdad? No se crean, no se crean. Pero fíjese bien, por ejemplo, ve a una persona herida en un accidente y ¿dónde le pega? En la panza. Si sus hijos andan jugando y se cae y ve la sangre, ¿dónde le pega? En la panza, siempre se diga, al dolor. ¿Qué dice de Jesucristo cuando vio a la multitud? Que le dolió, ¿qué? En sus entrañas, ver a la gente que estaban como que sin pastor, se diga, en el estómago. Ahí está el amor verdadero. Y por eso usted debe entender que cuando son palabras, cuando no se siente eso en el estómago, cuando no es real, se está fingiendo. El amor se puede fingir. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no fingido, por lo tanto, amaos unos a otros con los riñones. Así dice, hermanos, entrañablemente, con los riñones. Ama de verdad. Y amar de verdad es dar la vida por el hermano. Todo mundo se sabe Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero primera de Juan 3:16 ya nadie se lo sabe. Así que como Cristo dio su vida por nosotros, ¿qué debemos de hacer? También nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. A ese ya nadie se lo sabe. Sigue siendo Juan 3:16, pero es primera carta. Ese ya no nos conviene porque ya volteó la tortilla, ¿eh? Ahora tienes que dar la vida por los hermanos, poner a los demás en primer lugar. Como dice, ¿verdad? Romanos 15, 1-3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Tú debes de agradar a los demás antes que a ti mismo. Empieza por tu esposa, por tus hijos, y trasládalo a la iglesia. Siempre pon a los demás primero que a ti mismo. Es el amor en acción, para que no sea hipócrita, para que sea real, para que sea entrañable. Siempre poner a los demás primero que a ti. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sabía usted que el verdadero amor es protector? Dios protege, ¿no es cierto? Cuando de recién nos conocimos mi esposa y yo, y pues ya estábamos juntos viviendo, nos íbamos, no éramos cristianos y nos gustaba ir al cine a la última función. No teníamos carro, no teníamos dinero, pobrecitos, empezamos y éramos bien novios de la mano y nos íbamos a la última función, y a veces salíamos a las 12, 1 de la mañana del cine, ya no había camión, ya no había nada, y nos íbamos caminando de la mano en la noche. En aquel tiempo estoy hablando, ¿verdad? Este año mi esposa y yo cumplimos 36 años de casados. Entonces, sáquele cuenta, ¿verdad? Tengo 52 años, mi esposa 50, va a cumplir 51. Entonces, pero en aquel tiempo no estaba tan peligrosa las calles, ¿verdad? Ahora están más peligrosas, pero aún así había peligro. Pero mire el instinto natural. Yo siempre de la mano con mi esposa, caminando, felices, platicando. Siempre hemos sido buenos amigos, porque Cristo es tu más grande amigo y después debe ser tu esposa y tu esposo el más grande amigo que tienes, amén. Cuando somos amigos el diálogo no acaba. Mi esposa y yo nos acostamos y es la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, y seguimos platicando. No, fíjate que nunca en 36 años se nos ha acabado la plática. Es buena amiga. ¿Se fija? O sea, comunión. Pero mire, yo siempre iba pensando en esa noche oscura y fría: si sale un ladrón, ¿qué voy a hacer? Este es mi instinto, mire. Yo iba con ella así, siempre. Pero yo siempre iba pensando: si sale un ladrón, ¿qué hago? ¿Se fija? El amor es protector. Dios nos protege. Ahora, si su marido le dice: te amo, hermosa, pero vienen los problemas y le dice, en vez de ponerse al frente y usted protegerla hacia su lado, quizás no la quiere lo suficiente. El amor es protector. El amor da la vida.
Y dar la vida por los hermanos no significa que alguien llegue aquí de repente, ahorita que está llena la iglesia, y como a veces pasan casos, ¿no?, que hemos escuchado en los Estados Unidos, que alguien llega con arma y quiere empezar a disparar, y usted y yo, no lo mates, mátame a mí, y usted se sacrifica. Bueno, que loable sería eso, pero no se trata de eso. Cuando dice dar la vida por los hermanos, es que te preocupes por él, que lo ames, que cuando lo veas en una necesidad tú ores por él, y si es económica, pues ahí traes en la cartera. Dice Santiago, no cierres tu corazón, porque si ves al hermano padecer necesidad y lo despides sin haberle provisto de lo que necesitaba, y tú tenías la capacidad, dice esta pregunta: ¿cómo dices que mora el amor de Dios en ti? No lo entiendo, es incongruente que veas necesidad y no proveas y digas que mora el amor de Dios en ti. Esto es dar la vida por los hermanos, preocuparnos, llorar con el que llora, alegrarnos con el que se alegra. Estás llorando, estoy contigo. Estás en enfermedad, estoy en oración contigo. Tienes necesidad, aquí está lo mío es tuyo, mi casa es tuya, lo que tengo es mío, te comparto, porque hermanos, somos una familia. Se han levantado tantas barreras donde las iglesias nos cuesta tanto trabajo convivir, que esto es un milagro. Porque levantamos barreras, cada quien lo suyo, nos conocemos. Hola hermano, hay que juntarnos. No, cada quien, no, es que pues ya ves, nos juntamos y a él no le gusta, y a este tampoco, y a este le gusta así, a mí me gusta así, y nos volvemos tan complicados. Pero el amor de Dios cubre multitud de pecados, ¿no es cierto? Y el amor es sacrificial. Y buscamos el bien de los demás, y entonces logramos esto, donde todos bajamos nuestras expectativas, nuestras ideas humanas, donde bajamos nuestras posturas y decimos, ok, vamos a dejar que el amor de Dios fluya. Y logramos esta comunión extraordinaria. Hermanos, esto es un milagro de Dios. Dígame si no. Qué maravilloso, ¿no? Llorar con el que llora, alegrarnos con el que se alegra, proveer para el necesitado, dar la vida. A mí se me hace tan incongruente que a veces, no sé, tú vives aquí a unas 20, 30 cuadras y traes tu camioneta grande, bonita, del año, con asientos de piel y cámara de reversa y aire acondicionado, y a la vuelta vive un hermano, una hermana que trae como 5 chiquillos, y nunca le das raya a la iglesia porque te van a ensuciar la camioneta, trae como 5 chiquillos. Ay, no. Digo, ¿tú crees que tú darías la vida por tu hermano? Santo Dios. Diría el piporro, ¿verdad? Qué corazón tan negro, qué hígado tan prieto. Qué falta de amor, hermanos, práctico entre nosotros. Qué vergüenza. Amén. Qué vergüenza. Dijo Jesús que cuando tú y yo nos amemos, el mundo incrédulo que va a ver, va a reconocer que somos discípulos de Cristo. Así que no importa cuánto prediquemos y hablemos de Cristo, si no ven el amor real entre nosotros, no van a creer el mensaje que predicamos. Si tú, esposo, no amas a tu esposa y que tus hijos vean que la amas, le das un trato digno, la abrazas, la besas, igual tu mujer, que amas a tu esposo, que lo respetas, y que si tus hijos no ven eso, no van a creer el mensaje de Dios que predicas en casa. ¿Cuántas familias están dañadas? ¿Cuántos hijos están dañados en su corazón? Y hemos insistido en arreglar esto en estas conferencias, porque el amor, hermanos, se puede fingir. No nos agrada admitirlo, hermanos, pero en muchas de nuestras iglesias, entre nosotros, hay gente que pretende ser cristiano y no lo es. Perdónenme, hermanos. Jesús lo dijo llanamente. Mateo 7:16, dijo el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, ¿qué hace? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da? Malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede, ni el árbol malo dar buenos frutos, no puede. Todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, que es cortado y echado en el fuego. El que no da fruto es porque no es creyente. Un verdadero creyente da por lo menos al 30, unos al 60 y unos al 100 por uno. Pero si no hay fruto en tu vida, ni siquiera el 30, usted no es creyente. Un verdadero cristiano da fruto.
Analiza eso en tu casa con tus hijos. Por sus frutos los conoceréis. Y termina diciendo, Señor, en este sermón del monte tan extraordinario: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De hecho, muchos me dirán en aquel día, dijo el Señor claramente: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿verdad? Dice claramente, y dice que en este contexto, dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice que hicieron milagros. Amén. Dice que echaron fuera demonios, hasta profetizaron. La gente puede hacer todo esto y no ser creyente, imagínense. Qué extraordinario. Hay quienes parecen que tienen fe, pero no la tienen. Y bueno, mi enfoque es en casa, hermanas. Ahí es donde entra tu apoyo máximo a tu esposo, en la vida espiritual de tus hijos. Como cartas abiertas, lee la conducta de tus hijos, la fe de tus hijos. Tienes que comprobar si es real. Ese es el apoyo que le vas a dar a tu esposo. Entonces, Pablo habla de la fe que había en Timoteo, que no era fingida. Ahora quiero aclarar algo, hermanos. Nuestra fe no es fingida, no es ciega. A veces escucho: es que yo tengo una fe ciega. No, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está puesta en Jesucristo. Amén. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Nuestra fe no es ciega, amén. Está en Cristo. Y esto es lo que hace la fe verdadera de la falsa, hermanos. ¿Cómo distinguimos la fe verdadera que salva y de la de fe falsa? Hermanos, ¿en quién está depositada? ¿Cómo sabemos cuándo es la fe verdadera? ¿En quién está depositada? ¿Cómo sabemos de la fe falsa? Si no está en Cristo, esa fe es falsa. Hay gente que dice: no, y le prediqué a mi abuelita y ya se convirtió, gracias a Dios. Solamente que sigue yendo a la iglesia católica y trae su virgencita, pero ya se convirtió porque hizo una oración. No, hermano, no te confundas, por favor. Ya, madura, por favor. No se convirtió. Si alguien dice: creo en Cristo, pero también en la Virgen todavía, su fe es falsa. Si dice: yo creo en Cristo, pero creo en Buda, es falsa. Yo creo en Cristo, pero también creo en mí, su fe es falsa. No hay una fe híbrida. ¿Entiende eso? No hay una fe compuesta, no hay una fe compartida. O es de Cristo o no es de Cristo. No se comparte. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de 2 Corintios 6:14, de que no te unas en un yugo desigual, dice: ¿por qué? Porque qué comunión hay con la luz y las tinieblas, el templo de Cristo con Belial, el de los ídolos. Entonces claramente, fíjese, si seguimos la lectura, ¿qué dice? Salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Entonces yo seré para vosotros padre y ustedes me seráis hijo. Salid de ahí. Si una persona en el catolicismo se convierte a Cristo, ya no vuelve allí, sale de allí, porque realmente nació de nuevo. El que nace de nuevo sale de donde estaba. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí que todas son hechas nuevas. Salimos de ahí porque somos pueblo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? No puedo decir creo en Cristo, pero creo también en esto. No, hermanos. La fe verdadera, dice la Escritura claramente, como hace alusión el apóstol Pablo a Habacuc capítulo 2 verso 4, y lo menciona en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cita Habacuc capítulo 2 verso 4: el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. La fe verdadera está centrada en Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre la fe que salva, la fe verdadera, y la fe que no es verdadera. No se comparten. Nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que tenga el Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:3. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. ¿Se fija? Es una fe genuina. ¿En quién está depositada? Eso es lo que marca la diferencia. Tú tienes que vigilar eso en tus hijos. Por eso 2 de Juan 1:1-4 dice: el anciano a la señora elegida y sus hijos. La palabra ahí señora es la palabra griega Marta, pero se traduce como una figura de, hablándole el apóstol a la iglesia como una figura de señora, y a los que se congregan como hijos.
Y la figura dice: a quienes yo amo en la verdad, porque un cristiano verdadero ama a la iglesia. Y me refiero, ama a los creyentes. Amén. Y me refiero a todos los creyentes, no nomás los de su iglesia. Qué raro que haya pastores, ancianos en un púlpito predicando la palabra, pero no puede ver a los otros hermanos, o no ha perdonado al otro hermano. Su predicación no funciona, es fuego extraño. Si tú te paras en un púlpito, tu corazón debe estar limpio contra todos. Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Con todos los hombres. ¿Cómo puedes aquí pararte y hablar de amor y perdón cuando tú no perdonas y tú no amas? Eso es hueco, eso es falso, hermanos. Y nuestro amor tiene que ensanchar nuestro corazón y nuestros riñones hasta todos los hermanos en Cristo, en todo lugar, en toda la faz de la tierra, porque son nuestros hermanos y nuestra familia. Amén. Por eso dice ahí: a tus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y está para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Amén. Así que Pablo le decía a Timoteo: doy gracias a Dios por tu vida, Timoteo, por esa fe que puedo ver en tu vida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sin embargo, aquí está la base del discipulado. Dice 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y que además sean idóneos para enseñar también a otros. Alguien dijo por ahí en un libro que leí: cuando se requiere formar a un gran hombre, se empieza desde la abuela. ¿Se fija? O sea, son generaciones, es lo que hemos estado aprendiendo. Y como dice Pablo: lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, entre muchos testigos, esto te encargo que enseñes a hombres que sean fieles y que además sean idóneos. La palabra fiel es la palabra griega pistos, donde viene la palabra fiel y también viene la palabra fe. En su raíz etimológica del griego original, pistos significa digno de confianza. Dios quiere, varón, y Dios quiere, mujer, que tú y yo seamos dignos de confianza. ¿Sabes qué te confió Dios? Uno de los tesoros más grandes en la tierra: tu familia. Sé digno de confianza. Dios te dio las llaves de casa. Cuida tu familia, varón, cuida tu familia, mujer. Sé alguien digno de confianza y transmite este discipulado, esta escuela en casa, porque dice claramente: hombres que sean fieles y que además sean idóneos, para que estos a su vez enseñen a otros. Se hace una cadena, ¿se fija? Y que se traslada al ministerio en la iglesia. Hablábamos de pasar el testigo, donde los ancianos, siempre regularmente en las iglesias, hacen honor al nombre ancianos. Puros viejitos. Perdonen. Pero no invitan a jóvenes a trabajar, no están, vente. A ver, vemos jóvenes que son capaces, entregados a Dios, de buen testimonio, que empezamos a trabajar con ellos juntamente para irlos integrando en el ministerio. Si no, al rato el Señor llama a nuestros ancianos y que aquí ya no hay nadie capacitado, no se pasó el testigo y vamos trayendo a otro de otro lado. ¿Cree que así debe de ser? No. Entonces hay que jalar gente, hay que integrarla, trabajar, que trabajen con nosotros, que aprendan con nosotros. Es el mismo ejercicio en casa. ¿Se fija? Preparar a nuestras generaciones. Una iglesia viva se reproduce. Ahí está el diseño del matrimonio. Dios junta a un hombre, una mujer y dice, ¿qué dice? Multiplicaos, multiplíquense, tengan muchos hijos, para que me entienda. Una iglesia, la esposa de Cristo unida a Él, se reproduce. Hay vida, se predica el evangelio, Dios añade gente y hay ministerio, porque hay dones, porque cada cristiano verdadero tiene dones. No existe un cristiano que no tenga dones. Todo cristiano verdadero tiene dones. Y esos dones, hasta que tú
sales ya de tu infantilismo y maduras y llegas a una plenitud, a una madurez, donde dice Hebreos que tienes los sentidos ejercitados en el bien y el mal, porque has alcanzado madurez y ya no estás con lechitas, sino puedes comer vianda. O sea, una persona madura, entonces consagras tu vida, levantas la mano cuando escucha como el llamado al profeta que dijo el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí. Entonces tú levantas la mano y dices: heme aquí, te consagras. Entiendes tu llamado, empiezas a funcionar y pones tus dones al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. ¿Sabes cuándo notamos cuando una persona ya es madura? Cuando no viene a la iglesia solamente a recibir, viene a dar. Amor, servicio, perdón, trabajo, viene a dar. Si tú hasta el día de hoy, después de 10, 15 años, solo vienes a recibir, en 15 años no has salido de esa banca, permíteme decirte que tú eres un niño espiritual, no has crecido y no has madurado. Por eso no hay fruto en tu vida. Amén, hermanos. La iglesia tiene que crecer y reproducirse. Amén. Y eso es solamente unidos vitalmente a Cristo. Como ustedes, hay muchos jóvenes aquí, van a formar familia. Entiendan estos principios, pongan atención a sus padres y a estos principios. Tengan muchos hijos. Jóvenes, tengan muchos hijos. Ya no quieren tener hijos. Pero dice que hay que, mire, cada que usted tiene un hijo, un alma que Dios confía en sus manos, es un alma que va a estar en la iglesia y va a conocer al Señor. Para eso Dios la puso en tus manos. ¿Se acuerdan de lo que aprendimos del Salmo? Que son flechas, saetas para dirigirlas y dispararlas y dar en el centro, que es Cristo. Para eso Dios puso cada hijo en tu vida y en tu casa, en tu hogar y en tus manos, para dirigirlo a Cristo. Es un honor tener un hijo. Amén. Es un honor tener un hijo. Si no, pregunta a las mujeres, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana de hoy, que no han podido tener hijos. ¿Verdad que es carga? ¿Verdad que se siente feo no poder tener hijos? Porque son una bendición. Los hijos son una bendición. Como te haya salido, son una bendición. ¿Lo cree? Yo lo creo. Son una bendición. Por eso, hermanos, estos principios son muy importantes para tu vida y para mi vida y para nuestras familias y para nuestras iglesias. Voy a terminar ya, hermanos, para ir a una pausa y regresar, pero quiero decirle algo muy importante. En 1 Timoteo 2:15 dice la Biblia, hablando de las mujeres: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y en santificación con modestia. Cuando vemos el capítulo 2 de 1 Timoteo, entonces vemos el contexto de la mujer, donde nos está diciendo que no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Marca el principio de autoridad, que Adán fue formado primero y después Eva, y nos dice claramente que el hombre no fue formado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En 1 Corintios 11:3 nos da el principio de que él claramente dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer es cabeza de nadie. ¿Lo había notado? El hombre es cabeza de la mujer y la mujer es cabeza de... No, se acabó la lista. Usted está llamada a ser un cuerpo con su esposo, una sola carne. Amén. Si usted tiene perritos y cuando sale el primer perrito sale con 2 cabezas, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que piensa? Un monstruo. ¡Ay, qué raro! ¿Cómo se verá un matrimonio con 2 cabezas? ¿Ya no entendió, mujer? Qué sencillo. Dios nunca la estableció como cabeza. Por favor, entendamos los principios. No se moleste. Es un orden, es diseño de Dios. No es para humillarla, porque usted debe de tomar el corazón y la mente de Cristo, mujer.
Aclaro esto para que se acabe ya esa falsa psicología que circula en el mundo, donde crees a la voz del diablo que eres sobajada, eres humillada, menospreciada, que el machismo, el feminismo. Mira, por favor, ya deja toda esa voz del diablo y vuelve a la verdad, a la Biblia. Toma el corazón y la mente de Cristo. ¿Ok? Mujer, dice la Biblia de Cristo que se sometió al Padre. Y en obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se sometió a quién? Al Padre. Entonces yo te pregunto, ve la mente y el corazón de Cristo. ¿Acaso ves un pasaje diciendo Cristo, sí, pues, qué a gusto el Padre, qué machista, se quedó en el trono y me manda a mí a sufrir, me manda a mí a morir en la cruz? ¿Ves queja de Cristo? ¿Ves inconformidad? El Padre es cabeza de Cristo y ves a Cristo quejándose porque se somete al Padre y Él es su autoridad y su cabeza. ¿Lo ves quejándose? Por favor, mujer, toma el pensamiento y el corazón de Cristo. ¿Cuál era el corazón de Cristo? Honrar a su Padre, glorificarlo, exaltarlo, venir a cumplir lo que estaba escrito acerca de Él en el rollo del libro. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro. Era su deleite, era su delicia honrar a su Padre y obedecerle. Toma, mujer, el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Someterte a la autoridad no es denigrante. No, hermanos, no es machismo, es diseño, es principio. Honra a Dios. Encuentra tu lugar, mujer. Honra a Dios, honra la palabra, honra a tu marido, honra la verdad. Adornemos la doctrina. Amén. Adornemos la doctrina, porque dice, pero se salvarán engendrando hijos. Entonces no tengo lugar en la iglesia, solo los varones. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Qué machistas. Entonces las mujeres no podemos hacer nada. Y empiezas de alguna manera. Pero dice, se salvará. Y ojo, no está hablando de la salvación del alma, por favor. La palabra soteria, salvación, tienes que hacer una exégesis cada que la lees. No siempre habla de la salvación del alma. A veces que dice que es salvarse de un problema, de una situación, de una enfermedad. Hay que ver el contexto. Aquí la palabra salvación no se refiere a la salvación del alma, sino a la posición de la mujer en el contexto de iglesia. Bueno, es que las mujeres estamos bien restringidas en la iglesia, entonces no somos inservibles, no servimos para nada, no hay lugar para nosotros en la iglesia. Sí hay. Pero al igual que a los varones, ¿qué califica a un hombre para ministrar en la iglesia? Que gobierne bien su casa, si no, ¿cómo? Cuidará la casa de Dios, amén. Entonces, ¿ustedes creen que con las mujeres cambia el asunto? No, es el mismo. Tú quieres también ser útil y trabajar para el reino del Señor en la casa del Señor. ¿Dónde empieza tu trabajo? En la casa. Fíjese, entonces yo no tengo lugar, no hay ministerio para mí. Dice aquí, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En pocas palabras, tu primer ministerio, hermana, es tu casa. Y si tú pierdes tu casa, tú tampoco estás autorizada para ministrar la casa de Dios. Si tú no gobiernas tu casa, no cuidas la de Dios. Es el mismo principio para hombres y para mujeres. ¿Ya viste? Tu primer ministerio, mujer, son tus hijos. Tu primer ministerio son ellos. ¿Cuántas mujeres activas en la iglesia? Miles de cosas, pero sus hijos perdidos y traumadas, y es que aquí no dejan, no dan oportunidad, mejor hay que irnos, hay que cambiarnos porque aquí está bien restringido y tu casa perdida. Santo Dios. Mujer, reacciona, por favor, en el amor de Dios, reacciona. Tu primer ministerio es tu casa, tus hijos son lo más valioso, son lo más valioso. Pero a lo mejor tu mujer no predicas en un púlpito, pero te pasa como Susana Wesley, que trabajó con sus hijos, les leía la Biblia 4 horas diarias, traía en una mano una Biblia y en otra una vara. ¿Estamos de acuerdo? Y sus hijos fueron predicadores, pastores, músicos, evangelistas, misioneros. A lo mejor tú no predicas aquí, mujer, a menos que sea una reunión de mujeres, ¿verdad? Pero tú no predicas aquí, pero tu hijo puede predicar aquí. Tu hijo puede ser usado como un misionero y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y es tu corona, mujer, es tu galardón porque hiciste tu trabajo en casa. ¿Ya viste? Es el diseño de Dios.
Empieza en la casa, tanto para hombres como para mujeres. Enseña estas verdades a tu casa. Hermanas, con todo mi corazón te lo digo, no te imaginas el alcance que tiene tener madres piadosas en casa. No te imaginas el alcance que tiene esto. Ponte de pie y oremos. Padre, bendice a cada mujer. Bendice cada hogar, cada matrimonio y cada responsabilidad que tenemos en hogar. No es un trabajo solamente de los varones. Necesitamos una ayuda idónea. Capacita, Señor, a nuestra esposa. Hazle entender ese diseño que tú tienes. Hazle entender el valor de su casa y de sus hijos, Señor. Y que trabaje conjuntamente con su esposo para que este tesoro que pusiste en nuestras manos, nuestra familia y nuestros hijos, podamos nosotros entregar buenas cuentas y que traslademos esta enseñanza, este discipulado, esta capacitación desde casa a nuestros hijos para los principios de autoridad y de obediencia sean bien recibidos, que nuestros hijos como cartas abiertas veamos el testimonio, que al leerlos veamos que realmente tienen vida, que son tus hijos, que son nacidos de nuevo y que terminarán dándote gloria porque tienes un plan y un diseño para ellos, para ser herramientas en tus manos y que tu nombre sea glorificado. Danos sabiduría y danos entendimiento para entender el lugar y el diseño de la mujer como del hombre, y que nuestros hijos sean bendecidos con hijos piadosos y familias piadosas. Lograrán iglesias piadosas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.